últimas clases del seminario, vamos por la 14, como dije. Así que en esta noche hemos escuchado muchas cosas que tienen que ver con lo que es el cantar de cantares. Yo recuerdo cuando estábamos en una iglesia que te enseñó el cantar de los cantares en la iglesia, ¿no se recuerda? ¿Quién se recuerda? Y realmente nosotros tenemos un buen historial de aquellas cosas que tienen que ver con las cosas de nuestros hermanos judíos, o sea, de lo que es el pueblo del Antiguo Testamento. Digo el pueblo del Antiguo Testamento porque nosotros conocimos al Señor aquí en Occidente, no sabíamos mucho de los judíos, o casi nada, o no nada, y mucha gente dentro del cristianismo pensaba las palabras que había sido lanzadas, que realmente Dios había castigado a los judíos y que realmente los había desechado. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Y en los tiempos que nosotros llevamos como la iglesia local, nosotros sabemos que hemos dirigido por el Espíritu de Dios, nos ha dado magníficas canciones y cosas que realmente tienen que ver con ese pueblo judío, bueno, donde salió la tribu donde salió el Señor Jesús, y de la historia de todo Israel. Así que, como quiera, si usted participó de lo que es una escuela dominical en alguna iglesia evangélica, pues seguramente alguna que otra vez te haya tocado estudiar de alguno de los reyes y alguna de las cosas del Antiguo Testamento y de Moisés y en fin, de todo. Pero simplemente había en esas enseñanzas, que nosotros también tuvimos muchas y tuve que dar muchas también, había la dirección que llevaba, o sea, lo que teníamos que enseñar eran aquellas cosas que la denominación marcaba dentro de lo que es la doctrina. Tener una iglesia no sin doctrina, porque hay sana doctrina, es una iglesia que realmente, o una denominación que realmente tenga el seguir una serie de doctrinas, hace que todo el mundo se mantenga junto. Pero si hubiera entonces alguien que experimente algo, por ejemplo, que tenemos conocimiento de hay denominaciones cristianas que no creen, que no practican lo que es ser lleno del Espíritu, o Pentecostés, por supuesto que no tienen dones del Espíritu, y si los tienen, pues nadie los manifiesta, porque si ya usted lo manifiesta, pues ya no tiene no están de acuerdo con la doctrina de la iglesia, y entonces lo que hacen es que ya no eres de la parte de la congregación. Entonces, la cosa está en que el cristianismo, después de Lutero para acá, fíjense que no estoy contando la iglesia católica, sino en 1500, pues simplemente entró en la fase maravillosa de tener nosotros la oportunidad de leer la Escritura y de otra serie de cosas que son una bendición, que no tuvieron los hermanos bajo la iglesia católica o romana, porque simplemente, no sé si usted vivió eso, pero yo tenía un acuerdo con mi maestro de religión, y es que yo no podía leer lo que yo quería. Podía hacerlo, claro, pero era más cómodo. Era más cómodo que me enseñara, era más cómodo escuchar, como es también cómodo escuchar en cualquier denominación las enseñanzas doctrinales de esa denominación. Pero si llega el momento de que el Señor está trabajando con el tiempo nuestro y con los hijos de Dios, o sea, los cristianos de todas las denominaciones, y también estamos incluyendo, ese es el tiempo que estamos viviendo, también a los judíos. De todas formas, gracias al Señor, hemos tenido siempre
participar y cantar, hasta con canciones que tienen un poquito de mal hablado en hebreo, ¿no? Pero bueno, y tenemos canciones que tienen ustedes ahí con algunas frases hebreas y toda serie de cosas. Tanto es así que hace un poquito de tiempo una pariente que encontré por allá por no voy a decir el pueblo, si no se va, si lo ve, lo oye, ¿no? Entonces me preguntó que por qué nosotros teníamos una banderita aquí atrás de Israel. Yo le dije, mira, es que esto es así, y simplemente no oí nada, o sea, no hubo réplica. Pero yo le expliqué. Otras veces cuando estamos con personas que son judías, entonces ellos se sentirían cómodos aquí, o se sienten cómodos, o nos sentimos cómodos cuando vamos entonces a una congregación mesiánica. ¿Por qué? Porque no hay mucha diferencia entre nosotros y una congregación mesiánica. Lo que pasa es que en la congregación mesiánica mucha gente sabe que son de ascendencia judía, quiere decir que tienen el ADN de alguna rama judía. Y si hay algún hermano aquí que si hiciera el análisis del ADN, entonces sabría si en la vida de ustedes, por lo menos en 1700 o 1600, de 1700 para acá, si hubo algún judío en su familia, pues ¿sabe qué? Que su ADN lo delata y lo va a encontrar. Así que nuestros parientes viajan con nosotros. No los conocimos, pero sabemos por dónde se movieron en Europa, por dónde se movieron aquí en América, y tenemos entonces un avance de lo que pudiera el Espíritu de Dios hacernos notorio. Claro que nosotros en Cristo Jesús nos emocionamos y tenemos consideración y tenemos la gran experiencia de que escuchamos a Dios. Y si usted no escucha a Dios, esta misma noche hubo una palabra que trajo el hermano para la hermana, entonces le digo una palabra, ¿ve? El Señor le dio, y él le dijo, quiere decir que él está escuchando lo que dice el Espíritu de Dios. Los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, quiere decir que los sentidos nuestros son importantes, porque de ellos depende nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nos hemos ido manejando y como que sentimos algo y nos cambiamos de senda? Y ahí vimos que si no nos hubiéramos cambiado de senda, pues hubiéramos tenido un accidente. Entonces todo tiene que ver con la realidad de nuestro hombre interior. Y esa realidad de nuestro hombre interior pues nos da a nosotros entonces las pautas. En la clase de Tere hay algo que ya que estoy hablando de los judíos, nosotros debemos preguntar al Señor y dejarnos enseñar. Es tiempo que nosotros podamos ser enseñados. Ella pregunta por qué, como tantos y tantas personas, nos preguntamos por qué tuvieron que morir 6 millones de personas. Tengo algunos datos que nos van a servir. Esto no ocurrió sin que antes Dios haya avisado al pueblo. Estuvieron años sacando trenes completos de miles de niños. Yo leí un libro en Cuba de un rabino me prestó. Es un libro que habla del Aliyah, o sea, cómo es que ellos muestran a los demás que quieren participar del pueblo de Dios, y entonces cómo muestran y cómo fue la historia. Y en esa historia yo me quedé asombrado de que realmente si hubieron organizaciones judías que dieron la noticia de que iba a venir tiempo malo y que fueron avisados, y en casi todos los lugares que iba a venir, por ejemplo, el comunismo cuando entró para la parte de Asia y Europa, pues también Dios avisó. Y en este caso, pues yo lo único que tengo del Señor es lo siguiente. Si nosotros vamos a la Escritura, vamos a ver que hubieron
cuando Samaria, cuando el reino del norte, ellos tuvieron que ser llevados a juicio, pues simplemente ellos fueron llevados allí y muchos fueron muertos. Y también la parte de, si usted lee el libro de Isaías, cuando habla del libro de Isaías, habla unas palabras muy fuertes. Isaías fue un hombre que más de 60 años estuvo de profeta, y fue en el tiempo donde ellos se desviaron de los propósitos de Dios. Y Dios tiene esto, vamos a poner esto primero. El propósito que tiene Dios con nosotros, su pueblo, y con los judíos, es el mismo. Porque el apóstol Pablo dijo bien claro, que fue el apóstol de los gentiles, que de ambos pueblos hizo un hombre, haciendo la paz. Quiere decir que si nosotros tenemos denominaciones que no quieren a los judíos, o que nos dicen que ya eso pasó, que ya están equivocados, porque hay muchas profecías que tienen que ver con la restauración. Y las mismas profecías que tienen que ver con la restauración de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tienen que en el Nuevo Testamento, que aparecen en esta clase que di, la del capítulo 2, que fue cuando vino Pentecostés, y después la del capítulo 3, después de Pentecostés, ¿okay? Ya estando después. Pues estas profecías tienen que ver con precisamente con un hombre, un pueblo, y un hombre que precisamente tiene que funcionar para traer al mundo lo que es el reino de Dios. En otras palabras, si vamos a Isaías 60, Isaías capítulo 1, dice me dan asco vuestras fiestas. Eran las fiestas de ellos. La presencia del Señor ya no estaba ahí. Y estuvo disgustado con ese pueblo mucho tiempo. Y entonces, ¿en qué terminó todo? Bueno, terminó todo en el tiempo de Jesús, cuando el mismo Jesús dijo que vendría y el templo se lo derribarían, y entraron y mataron y destruyeron todo y llevaron cautivos todo. Igualmente pasó en el tiempo de Esdras y Nehemías, ¿se recuerda? Entonces, cuando ellos vinieron, entonces cuando ya regresaron, siempre Dios les dio una oportunidad, porque se habían desviado totalmente. Bajo la ley, solamente los judíos tenían que hacer una cosa: cumplir con la ley y prepararse para traer ¿a quién? Al Cordero de Dios. El Cordero de Dios es el Mesías. ¿Por qué es el Mesías? Porque Moisés lo vio allá en el monte de Sinaí. Y Moisés estableció la ley dada por Dios en piedras y la trajo. Y vimos la semana pasada de que el día después de Pascua, o sea, el día después del Cordero, cuando ellos llegaron al monte Sinaí, ellos tenían que marcar 2 días, un día de preparación, y comenzar a marcar el otro día. Y a los 49 días siguientes, con el día que estaba, entonces era el tiempo donde Moisés tenía que bajar con la ley. Esa es exactamente la fiesta de lo que es la fiesta de lo que es los panes con levadura, que es Pentecostés, la fiesta de la semana. Y si vemos nosotros que la fiesta de la semana para ellos fue una gran bendición, y vimos también en la clase pasada que allí murieron 3,000 personas. ¿Por qué se murieron? Pues cuando llegó Moisés allí tenían que una fiesta ahí mundana. Habían hecho un becerro de oro, ¿se recuerdan? Y entonces él tiró las tablas. Y las tablas de piedra, escritas por Dios, que tipifican lo que es la ley en el corazón del hombre. Entonces, en el corazón, la ley, espíritu. ¿Ves? Roca, piedra, la ley en Cristo. Y él mismo, esa misma ley fue quebrada en el madero. O sea, Jesús tuvo que morir. El Jesús que lo había cumplido completo, para cumplir entonces una de las verdades que tiene la ley, que es: maldito aquel que cumpla toda la ley. Entonces, Jesucristo fue
fueron esas piedras que tipifican la ley en el Espíritu. Y en el Espíritu de Cristo, el Mesías, el ungido de Dios en el tiempo de su carne, cuando Juan le bautizó en las aguas de muerte del bautismo, al subir al agua, los cielos de él se abrieron y descendió el Espíritu de Dios físicamente se hizo el Espíritu en él, y comenzó el Señor en esas aguas de muerte que había abierto Jesús ahí. Comenzó el Señor a ser el Hijo de Dios, que no tiene ningún impedimento para estar en ninguno de los cielos, estando aquí en la tierra. Los cielos se abrieron. Si los cielos nuestros se abrieran en esta noche, si tuviéramos la experiencia, nosotros no tendríamos ninguna necesidad de irnos o querer ser arrebatados. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos acceso. Pero ¿qué pasa? Que nosotros como cristianos estamos en el proceso de alcanzar eso. Hemos estado en los atrios donde se nos ha puesto, se nos ha enseñado las cosas físicas. Tenemos un alma que está en el centro de nuestro ser. Tenemos un espíritu donde nosotros dirigimos todo. ¿Ve? Y ese espíritu es el lugar oscuro de nuestro ser cuando cerramos nuestros ojos. Bendice, alma mía, Jehová, es una de las palabras que más nos pueden enseñar qué cosa es, qué somos nosotros, qué es el espíritu del hombre. Por supuesto que Salomón dijo, ¿quién sabe si el espíritu de Dios, mejor dicho, el espíritu del hombre va a Dios que lo dio, y el espíritu de los animales va a la tierra de donde fue tomado? Quiere decir que toda la energía y todo lo que no se ve de un animal, lo que lo mueve a seguir su programa, a comer cierto tipo de cosas y todo, ¿quién le enseña a un animal a comer lo que tiene que comer? Y unos animales como una cosa y otros otra. Y todo está dentro de él. Pero él no tiene un espíritu que de vida celestial. Nosotros no solamente tenemos ese espíritu, porque en la ciencia ha llegado un momento donde se ve un óvulo humano para ser inseminado, y cuando usted ve que entra el esperma ahí dentro del óvulo, y se produce entonces una luz. Pero es la única, todos los animales lo hacen, ellos hacen que un óvulo de cualquier animal pueda ser engendrado, etcétera, etcétera, y no ocurre eso. Entonces, ¿qué es esa luz? Esa luz es la vida. La vida que se transmitió de nuestros antepasados, Adán y Eva, y fue puesta en nosotros. ¿Por qué? Y bien claro lo dijo el Señor a Eva. Dice, la simiente de la serpiente te va a herir en tu alma, en tu andar. Eso que tiene que ver con la muerte, la vida, con lo físico. O sea, tu andar como hombre natural, como San Pablo mienta o escribe en el libro de 1 Corintios, capítulo 3, donde dice que lo natural es serpiente, es enemistad. Pero si lo natural es cautivado, o es nosotros somos conectados o reconectados con Dios, o sea, si nosotros recibimos la dádiva de Dios, recibimos en nuestro corazón lo que es la salvación, pues nosotros pues inmediatamente tenemos la conciencia de que Dios habita ahora en un espacio tan pequeño como lo que son nuestros cuerpos mortales o naturales. Y el propósito que Dios tiene para esta adquisición que nosotros fuimos renacidos de una simiente incorruptible, pues el propósito que tiene es que ese hombre se desarrolle. Y ese hombre se desarrolla a través de lo que es la relación con el mismo Dios. Tuvimos el poder ver a Moisés haciendo un tabernáculo que todo tiene un símbolo, y todo, hasta las cosas que lo cubren, las pieles que lo cubren y todo,
está hablando del hombre. Este tabernáculo que nosotros tanto hemos enseñado de tantos años, que Dios tabernaculó en nosotros, que Dios se hizo una realidad, que vivió ahí, es el mismo modelo que Él recibió allí en Sinaí, donde lo vio y lo trajo. No solamente trajo las tablas, sino que también recibió todas las medidas de cómo debía ser el santuario. Y esas medidas hablan de nosotros. Y hablando de nosotros, pues esas medidas también especificadas ahí tienen también su proceso de tiempo y sazones. En los atrios nuestros, que son nuestro cuerpo físico, pues estamos nosotros viendo ahí que donde se ocurren las cosas, donde todas las cosas están. Pero fíjense que todo está movido desde adentro. Bendice, alma mía, el alma que está en el segundo velo. El primer velo, o sea, el segundo velo es el que está primero para entrar al tabernáculo, es este de aquí, este es el velo nuestro. El segundo velo es, yo no lo puedo ver en ti, a menos que tú me lo expreses. Entonces tú me dices, ¿qué tal, hermano? Me sonríe, yo también te sonrío, porque es difícil que una persona no le sonríe y no sonría, ¿no? Entonces estoy expresándome desde adentro de mí. Yo quiero sonreír y yo tengo unas capacidades para sonreír, tengo las capacidades para poner el micrófono acá, tengo las facilidades de estar escuchando, de entender algo. Todas mis capacidades tú no las ves a menos que yo las exprese. Y nosotros expresamos no solamente con palabras, expresamos con gestos, expresamos con sentimientos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, qué gusto me da verte, qué bueno de verte. Y está llorando la persona, todo triste, está difícil que una cosa concuerde con la otra. Qué gusto me da verte y tiene que haber una sonrisa, tiene que haber una emoción. Entonces, ese lugar, que es el lugar santo de nuestras emociones, de nuestra alma. En el movimiento carismático, nosotros nos enseñó que hay 5 sentidos en el cuerpo humano. Ese tabernáculo de Dios tiene 5 sentidos. Y que esos 5 sentidos son 5 ministerios. Pero también se nos enseñó que esos 5 sentidos es un hombre. Y que ese hombre, precisamente, tiene entonces el poder expresarse. Y también que esa alma nuestra que no se ve, a menos que se exprese a través de los rostros nuestros o de nuestras acciones, pues simplemente esa alma tiene sentimiento, emoción y voluntad. En otras palabras, ahí está el timón de toda nuestra vida. Pero es que mi vida tú no la ves, y yo a veces te digo, las intenciones del corazón, dice que la Escritura, dice el libro de Hebreos, que la palabra de Dios es tan constante que puede dividir lo que son los pensamientos de las intenciones del corazón. Y a ver, qué difícil es saber en uno mismo también cuál es la intención de tu corazón y cuáles son tus pensamientos. Entonces, somos personas llenas de pensamientos. Y esos pensamientos están al alcance nuestro de este tabernáculo. Y en este tabernáculo existe en nuestra alma el candelero de 7 brazos, que está hablando de todo lo que es la luz que ilumina el lugar interno nuestro, y ese lugar interno nuestro está iluminando todos los panes de la proposición, todo lo que es la sanidad y todo lo que nosotros necesitamos para vivir, está en nuestra alma. También tiene entonces en ese lugar el lugar de donde está el lugar de dedicación, oración a Dios, que es el altar del incienso. Y en el altar del incienso pues está también entonces lo que es la devoción interna, lo que es lo que nosotros llevamos al Señor. ¿Y por qué entonces aparece un velo que no puede entrar nadie? Si es que nosotros también tenemos ese velo, pues ¿qué pasa? Que nosotros lo tenemos no en el Antiguo Testamento, lo tenemos en el Nuevo. Y en el Nuevo, el Señor, al día que murió, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el Cordero de Dios, inmediatamente el velo del templo se rasgó de arriba abajo.
una cosa curiosa que tiene el velo. El velo en el templo de Dios estaba lleno de lo que son querubines. Los querubines que estaban dibujados ahí es una figura como de león con rostro de hombre. Y eso estaba incrustado dentro, eran dentro del velo. Y ese velo no podía pasarlo nada más que el sumo sacerdote. Entonces el día que Jesús murió como cordero y como sumo sacerdote. Porque Él entró una vez y para siempre al lugar de la dimensión celestial. Quiere decir que nosotros llevamos nuestro espíritu que fue dado por Dios como una parte del mismo, fue una cosa celestial. Es una creación diferente. Por eso Salomón decía que el espíritu del hombre va a Dios que lo dio. Pero más sin embargo, cuando nosotros nacemos aquí, nacemos con un alma, con un nombre que nos pone nuestro Padre. Y nosotros somos personas que tenemos sentimientos, que podemos reír, podemos llorar, podemos tener tristeza, dolor, y estamos expuestos a todas las cosas que tienen que ver con el mundo que nosotros vivimos con otros semejantes. Al venir Jesucristo, o sea, nosotros considerar que el Señor está dentro de nuestro espíritu, pues nosotros tenemos la gran oportunidad de participar de lo que Él nos da como visión y lo que nos da también como audio. Así que cuando usted tiene una visión, ahora el ejemplo, el hermano no sabía que iba a dar esto. Dice, usted tiene él le dijo a la hermana, el Señor me dio una palabra para ti. ¿De tú a ver algo? ¿O escuchó algo o vio algo? Entonces simplemente lo trae hacia afuera. Bueno, los querubines tipifican los pensamientos, las ideas, las figuras, todas las cosas que se producen del mundo que no se ve hacia afuera. Bendice, alma mía, Jehová, es la mejor palabra que puso Dios en la boca de David para que nosotros pudiéramos entender lo que él entendía. Había una profecía que dice que el tabernáculo de David que está caído, pues Dios la va a levantar. Y si lo va a levantar, nosotros tenemos que saber o entender si somos parte de ese tabernáculo, si somos parte de esa casa. ¿Por qué? Porque tal vez usted no se haya hecho un ADN para saber si es judío, pero tú has sido parte, carne de su carne y hueso de su hueso, del Mesías, del Señor Jesucristo, de Dios mismo hecho hombre, de tu hermano mayor. Tienes la capacidad de escuchar, de recibir las cosas de Dios, de que Dios te habla, de que tú y Dios formen un solo hijo, un hermano de Jesús en la tierra. ¿Por qué? Porque si no participaste de lo que es la unción del Espíritu, pues no has participado entonces de nada. Ahí tenemos denominaciones que nada más te explican, que te dicen que no, que ya eso pasó, de que nosotros podamos tener experiencia de ser llenos del Espíritu o de cosas por el estilo. Hay otras que dicen que pueden ser llenos del Espíritu, pero dicen, pero ya no tienes que hablar en lenguas, ya no tienes que profetizar, ya no tienes que, vaya, como si ya se hubiera terminado todo el trabajo. Y como si se hubiera terminado todo el trabajo, pues simplemente, pues ya no tenemos nada más necesidad de que el Señor nos lleve, ¿ve?, para no pasar tribulación o lo que fuera, o que el Señor venga y nos encuentre aquí haciendo lo que es la voluntad, etcétera, etcétera. El pensamiento básico es este: si Dios abrió el velo del templo de arriba abajo, mostrando que ya Él no iba a tratar al hombre a través de ciertas reglas que no llevaban simplemente a una bendición de Dios, pero esto quiere decir a la vida completa de Dios. Y la vida completa de Dios no está desarrollada en nosotros
Porque aún nosotros, si nos descuidamos y desobedecemos una ley y nos sentamos ahí en medio del Donaldson, no quita que vaya por ahí un tipo que le encante pasarle por arriba a la gente y nos arrolle. Y entonces le digamos entonces a Dios, oye Dios, ¿por qué no paraste a ese hombre? ¿Por qué no lo paraste para que no me arrollara? ¿Me entiendes? Entonces nosotros ahora tenemos que ver, ¿por qué entonces Isaías tiene que dar esa palabra tan dura? En el Isaías capítulo 1 y 2, y sigue todo el libro de Isaías, pero tuvo que dar esa palabra porque ellos no estaban haciendo ni dejando que Dios controlara y enseñara las cosas. Cuando murieron estos 6 millones de personas judías, nosotros no sabíamos de qué raza venían. Sí sabemos que eran judíos, porque le decimos judíos a todos los israelitas, o sea, de Israel de antes y Israel de ahora. Y estos que nací, que hablaban lo que le llamamos nosotros Irish, ¿no? Sí. Hablaban un tipo de alemán, un tipo de cosas. Y ellos fueron personas que aceptaron, más de 300 personas, casi 400. Y otros dicen que también fueron los házaros que se convirtieron. Los házaros eran una tribu nómada de aquí del norte y simplemente ellos nunca conocieron lo que es Israel, lo que es Palestina, sino que ellos recibieron y creyeron y se multiplicaron y ocupaban la mayoría de los lugares de lo que es Alemania y Bulgaria y bueno, todo lo que es el centro de Europa. Y ellos simplemente nunca conocieron, porque no podían ir podía uno ir particularmente para lo que le llaman Palestina, en el mundo, que no entiende las cosas de Dios. Bueno, ellos podían haber ido para allá y todo, pero ellos nunca. Pero los hijos de ellos, las personas que pudieron salir, aquellos que las organizaciones judías pudieron sacar, ¿ve? Y otros familiares, fueron los primeros que entraron cuando la ONU en el año 1948 les dio a los judíos un pedacito de tierra ahí y dividió aquello en 2 partes, unos para los árabes y otros para los judíos. Y de ahí entonces comienza la historia de lo que nosotros conocemos ahora como el pueblo de Dios judío, que está ahora allí en la parte esta de lo que ahora conocemos como Israel. ¿Ven? Fíjense bien, ahora, no es que Dios quiso, ni Dios se perdió cuando ellos no estaban, sino simplemente les avisó. Como les avisó en Cuba, también le avisó a la iglesia que venía un tiempo malo. ¿Ve? Nosotros no tuvimos la oportunidad de escuchar nada de eso, pero nos dio la oportunidad de salir. ¿Ve? Nos costó trabajo, pero pudimos salir. Me imagino que Dios también haya hablado, como le habló ahí en estos lugares donde ahora están en las situaciones tan precarias, tan tremendas de tanta injusticia, como es Venezuela y todo. Fíjense que estamos al día en todo lo que está pasando. No hay pueblos que no están pasando y pueblos que están siendo matados. No crean que son unas dos personas. Aquí las noticias no son muy abundantes en cuanto a eso. Nos enteramos por las medias, por las redes sociales. Pero aquí no sale, que yo sepa, en el, ¿cómo se llama aquí? San Antonio Live, no salió ayer nada de que los que mataron en Kenia y las cosas que habían pasado y todo. Pero todo esto obedece a un tiempo donde realmente Dios quiere ajustar a todo su pueblo. Y yo, empezando en estas cosas, yo digo, caray, yo sé que fue duro para aquellos niños, tal vez no tanto los niños,
porque no se dieran cuenta de las situaciones. Pero ahí puedes ver la figura de aquellas 3 filas de personas entrando ahí a donde iban a ser metidos ahí para quemarlos después. Y pensando yo en todo esto, digo, seguramente el Señor les tiene a todos y cada uno de ellos un lugar muy especial que ni tú ni yo podemos desear tener, porque es un lugar muy especial. Y también en la resurrección, en el rango, en lo que es, no es lo mismo una persona que haya sufrido y que haya estado por ignorancia metido en todas estas cosas y habiendo podido salir. Hay mucha gente que no pudieron salir, unos porque tenían negocio y otros porque simplemente no conocían más nada, ¿dónde iban a ir? Otros pudieron venir para América, otros fueron para Cuba, para otros lugares. De Cuba viraron un barco porque el primer ministro en aquel entonces era de los libanés, sí, era libanés, y entonces no dejaron que bajaran allí la gente. Lo único que querían era pedir visa para entrar a Estados Unidos, es todo lo que estaban pidiendo. Sin embargo, no dejaron, y ese barco tuvo que regresar a Europa, y tal vez se pudieron escapar por otro lado, pero fueron cosas terribles. Había, como aquel dicho que tenemos nosotros allá por América o por Cuba, sálvese que pueda. Aquello era tremendo. Y en todo esto nosotros no vemos que son ajustes que el Señor tiene, que le duele mucho, porque está escrito la muerte de sus hijos. Él no quiere que nadie pase por esa situación. Pero cuando viene un ajuste de esta forma, y empiezan los pueblos empiezan a sufrir y sufren esta terrible experiencia de ser llevados completamente, y otros cruzados para estudio y demás. Nosotros no tenemos palabras para entender, pero sí podemos decir, bueno, todo esto sirvió porque ellos, los descendientes de ellos, fueron los que fueron a fundar allí de nuevo Israel. Y ahí están. Y otros pudieron ir a Cuba y otros pudieron ir acá. Todos y cada uno tienen el lugar que Dios les dio, y el lugar que nadie, ni ninguno de nosotros puede decir que son mejores que ellos porque no hemos pasado por una situación así. Son mejores que nosotros. Tienen una posición que nosotros ni siquiera podemos desear ni un poquitito, porque son muy especiales. ¿O acaso cuando Jesús murió, por qué el Padre no le dijo, no, Señor, no tienes que morir? Pero Jesús puso este pensamiento de, Padre, si es necesario, pase de mí esta copa. Y en ese morir vicario de ser cordero y ser además sumo sacerdote, pues simplemente nos dio a nosotros la gran oportunidad, no solamente de estar aquí esta noche, sino también de pensar en el sufrimiento y las cosas que han tenido otros hermanos en Cristo. No me voy muy lejos. Aquí en Estados Unidos, cuando comenzó el movimiento pentecostal, las denominaciones se dio el caso de que encerraban en las iglesitas a la gente y le prendían candela. Aquí mataron mucha gente y unos perseguían a otros, los mismos cristianos. Entonces, mire, vamos a ver los acontecimientos, la historia, y vamos a ver todas las cosas desde adentro. En nuestro velo nos está diciendo que podemos pasar al lugar santísimo. Pero ¿qué vamos a hacer en el lugar santísimo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué piensan ustedes que vamos a hacer? Cierren sus ojos y ustedes cierran los ojos. Yo no voy a cerrar ahora. Yo no veo nada, Señor. Pero es mi espíritu. Y es mi espíritu que yo quiero mover mi alma para amarte, para adorarte, para cantar en el espíritu, para ser lleno del espíritu,
para profetizar, para hablar en lenguas. ¿Para qué todo eso? ¿Para qué? ¿Para qué todo eso? No, hermano, para edificar. ¿Para edificar qué? Tuvimos una fiesta anterior que era el Cordero, la base de todo. Al segundo día del Cordero, en la clase pasada, vimos que comenzó entonces el día de presentar la gavilla a Dios. Y se cuenta desde ese día 49 días más, donde cada semana y cada día se contaba, se daba una bendición, y también, eso es la ley. Yo no sabía eso cuando estaba en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, pero tuvo que venir un tiempo donde los mismos judíos nos enseñaron cosas que nosotros no sabíamos, porque nuestras denominaciones no nos las enseñaron. Y cuando entramos en el movimiento carismático del tiempo de 1960 y pico en adelante, entró esta bendición de ser despertado a través de la Iglesia Católica. Y a través de la Iglesia Católica, gente bueno, eso fue una cosa tan tremenda. Yo conozco hasta obispos católicos que toman el agua bendita, según ellos, que la bendicen, y van echando el agua bendita y la gente se va cayendo. Y los milagros abundantes. Se puede llenar un estadio lleno o un lugar grandísimo, y hay unas manifestaciones que le llaman manifestaciones de carisma, espirituales, de bendición. ¿Quién no conoce en la historia de nosotros a Kathryn Kuhlman? ¿Quién no conoce ahora a Robert? ¿Quién no conoce a Cerulo? Y eso nada más que es un poquito de lo grande que nosotros vamos a ver y participar cuando nos dejemos nosotros restaurar, y cuando nos dejemos enseñar, que nosotros tenemos un gran deseo, porque en ese velo que nosotros cubre el lugar santísimo, para poder escuchar lo que Dios habla allá adentro y para poder ver lo que Dios hace también ahí dentro. Por eso es que en el libro después de Pentecostés, vimos la semana pasada como hay una palabra profética donde dice que va a venir un avivamiento tan grande. Ese es el tiempo de restauración, y lo confirma después el mismo Pedro en el capítulo 3, donde dice: arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Dios envía a Jesucristo, el cual es necesario que el cielo retenga, que esté sin manifestar hasta el tiempo de restauración de todas las cosas. Entonces, ¿qué se perseguía con la gavilla? Se perseguía simplemente que las personas pusieran sus vidas, recordaran sus vidas. Eso es la ley, fíjense. Y recordaron sus vidas, entonces cada día añadieran la bendición de Dios, y ellos dieran una bendición para su familia, para la gente que estaba bajo la ley. Y cuando llegó el último día, entonces era el día de la bendición total del sacerdote, el día de Pentecostés, o la fiesta de las semanas. Y para ese día entonces ya ellos tenían que haber unido toda su vida, todo su pasado, y haber visto las veces que Dios les impidió y las veces que Dios les dio en abundancia, las veces que Dios se reveló a su vida. ¿Ve? Y esto es lo que está diciendo nosotros, que no podemos nosotros entrar a participar de lo más excelente si no hay una dedicación, si no hay una entrega, para que entonces Dios pueda bendecir nuestra vida y bendecir entonces nosotros con nuestra vida el propósito que Dios tiene para este tiempo de restauración de todas las cosas. Si nuestra vida no se restaura, pues tampoco entonces va a haber una bendición de Dios para otros, porque Dios tiene sus instrumentos, y sus instrumentos, ¿ve? Su pueblo se divide en dos partes.
los que son parte de su cuerpo y los que son multitudes. Y eso está, nosotros lo podemos ver. Si vamos a leerlo para terminar, porque cuando ustedes sienten el agüita se quieren quedar. Pero cuando entonces el agüita ya no se oye como ahora, ¿verdad? Pero está lloviendo todavía, así que no se vaya. Sí, vamos a buscar Efesios. Dice el apóstol Pablo que nosotros vamos a encontrar aquí en Efesios 3, 16 al 19. Si alguien me ayuda con la... Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ok, entonces fíjense que San Pablo no vivía en este tiempo y sabía que había una dimensión que es la cuarta dimensión. Vamos entonces a ver, si nuestra cuarta dimensión está en el espíritu, entonces nuestro espíritu está en el espíritu. Parece una redundancia, pero es que esto, yo hablo de mi espíritu que Dios me dio, ¿ve? Que yo tengo como nombre de Pablo y sé de dónde vengo y ves, tenemos por lo menos una noción de quiénes fueron nuestros padres y abuelos, etc. Pero San Pablo está hablando de un cuarto lugar, y ese cuarto lugar es nuestro espíritu. Sin embargo, nuestro espíritu ocupa este lugar físico aquí, ¿verdad? De tres. Yo no dejé mi espíritu en la casa, yo lo traje, y lo traje con mi alma, y lo traje también con mi físico, porque vivimos así. Pero hay una dimensión interna que está ahí, que no se puede palpar, pero nosotros la cargamos. Okay. Y en Efesios 2, 15 a 16 dice también algo por el estilo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea que Dios no solamente nos dio personalmente, sino que también entonces nos dio a ser parte de un pueblo. Si nosotros somos parte de un pueblo, ahora, en el tiempo que estamos viviendo, nosotros tenemos que identificarnos. Ya te digo que nosotros aquí, gracias a Dios, cuando hablo de nosotros, hablo de la iglesia acá. Gracias a Dios no tenemos esa dificultad, porque la base que tuvimos no teníamos mucho entendimiento de que era un judío convertido y muchas cosas de esas, pero tuvimos personas que tuvimos contacto con ellos, que vinieron aquí a San Antonio, y tuvimos de vecinos a judíos, y que nos trataron a nosotros como si fuéramos parte de ellos. Después que pasaron tiempo, que ellos se fueron y todo, que nosotros nos separamos, fuimos a vivir a otro lugar y todo, y después de todo este tiempo digo, caray, esta gente verdaderamente eran gente que no nos rechazaron, participamos con ellos. Quiere decir, Señor, yo creo que también eran gente, judíos mesiánicos, como le decimos. Y podemos nosotros compartir con todos los mesiánicos y todos, somos un solo pueblo. Y tenemos un gran privilegio de tener nosotros contacto y tener conocimiento y tener amistades. Y poder ir a Israel, a los lugares donde estaba Jesús. Y todo habla de este tiempo de un solo lugar, un solo pueblo. ¿Y saben lo que eso es? Es una iglesia cualquiera, del tiempo de Pablo, del tiempo de Pedro, de los discípulos, porque judíos y cristianos, mejor dicho, judíos y gentiles, conocían un mismo Dios, un mismo Señor, eran parte de un pueblo y personalmente eran hijos de Dios, como nosotros personalmente ahora somos hijos de Dios. Ahora, nosotros como hijos de Dios, quiero cerrar con esto, tenemos nosotros una gran bendición de nosotros tener esto en nosotros.
todo cuerpo humano, toda persona, ya sea cristiano o no cristiano, tiene cinco cosas que nosotros participamos en nuestra alma. ¿Ok? Hay dos de esas 5 cosas que en el movimiento pentecostal nos decían que estas 5 cosas eran un ministerio. Y sí es cierto, porque ese es el ministerio de Jesús. Y Jesús tiene 5 sentidos, porque Jesús también es nuestro hermano mayor y tenemos la misma herencia de nuestro hermano mayor que nos dio. Tenemos 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? La vista, A ver. el olfato. La vista, el olfato, ¿qué más? El Tacto, el oído la boca, y la boca. el gusto. El gusto. Ok. Ahora vamos a ver si nosotros tenemos todo eso. A ver qué vamos a hacer. Si pudiéramos entrar esta noche, ahora yo le digo a todo, a la hermana que apague todas las luces, para ayudarnos, ¿no? Y vamos entonces a entrar. Y entonces yo le voy a dar aquí, por ejemplo, le voy a dar este objeto. Usted sabe que esto es una cosa rara que parece un barquito, un BW, no un carrito. A mí se me parece un carrito, pero no es un carrito. Entonces usted lo ve, o usted simplemente apaga la luz y entonces le doy el carrito le doy, no es carrito, es el ratón, no tiene rabo, pero es ratón. Entonces apaga todas las luces y lo vamos a pasar. Y usted viene por acá y le pasa por acá. ¿Qué cosa es? Tacto, ¿verdad? Parece que no hay luz. Acuérdese que dentro de usted no hay luz. O sea, por lo menos no ves nada. Y ven, entonces empiezan a decir, es un carrito BW. Por vago. Parece, ¿no? Y por ahí ven toda la gente, todos tenemos una percepción diferente. Quiere decir que tal vez esto no sea bueno para... Vamos a ver otro. Vamos a ver otro. Tacto, ya lo vimos. ¿Okay? ¿Qué más? Vamos a dejar el oído y la vista para lo último. El olfato. El olfato. Bueno, yo creo que tiene olor a dedo. ¿Será un dedo? Lo uso, ¿no? Un dedo, y otro por allá. No, yo creo que... Quiere decir que hay sentidos nuestros que pueden ser engañados. ¿Okay? Acuérdense que no hay luz. ¿Qué más? Otro sentido. El gusto. El gusto. Vamos a buscar entonces algo que tenga gusto, ¿no? Que pueda sí, una comida cualquiera. Una capirotada. Y va a comer una cucharada de aquello. Y usted nunca ha comido eso. Y dígame el nombre. Se parece a un pan con azúcar, no, se parece a, creo que tiene una pasa. Pudín de pan. Pudín de pan. Lo más que presentaste, pudín de pan. Porque yo no conocía la capirotada. La conocí aquí en México, la conocí. Ok, entonces ¿qué quiere decir? Que el gusto tampoco se puede ser engañado. Si no va a probar capirotada a todo el mundo, menos los mexicanos van a saber que es capirotada. Pero si no fuéramos mexicanos, no supieran. Todo el mundo tiene una cosa diferente, algo nuevo. ¿Qué más? Ya vimos el gusto. La vista. No, ahora vamos para la vista y el oído. Entonces está abierto el lugar santísimo. Ahora en la vista y el oído, entonces yo tengo que escuchar. Y cuando yo escucho, yo veo. Y cuando veo, puedo hablar. Porque ahora yo veo esto y te puedo decir, mira, esto se llama ratón, se usa para la computadora. Yo te lo puedo explicar. Entonces cuando nosotros tenemos que dar una palabra que Dios está dando dentro de nosotros, muchas veces yo no veo las palabras, yo no estoy escuchando a Dios que diga, dile que está muy bonito, dile que yo lo voy a bendecir. Yo veo algo, porque me está hablando.
vendré a las visiones y revelaciones del Señor. ¿Quién decía eso? Por el apóstol Pablo. Entonces, cuando nosotros estamos en el Espíritu, es decir, cuando nosotros amamos al Señor y cuando podemos nosotros, y hemos llegado a Pentecostés, hemos dejado que el Señor nos llene del Espíritu, hemos participado de todas las cosas que Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu, nos ha dado también el pasar al lugar más excelente, que es el lugar de nuestro Espíritu. Y cuando yo paso a ese lugar, yo voy a pasar para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo dice en Apocalipsis? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando yo oigo, yo veo. ¿Ven? Cuando yo oigo, yo veo. Entonces nosotros podemos participar de lo más excelente escuchando lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, qué importante es Pentecostés, qué importante es que usted se llene del Espíritu, qué importante es, usted cuando se llena del Espíritu y habla en lenguas, o cuando usted se llena del Espíritu y profetiza, eso no te está haciendo pentecostal, ni te está haciendo de una denominación. Nosotros hablamos en lenguas, hablamos en idiomas, porque ellos, los judíos que estaban allí, cuando fueron a pasar por allí el día de Pentecostés, ellos escucharon a todos aquellos discípulos, aquellos 120, los escucharon en sus propias lenguas, de los pueblos donde vivían, las maravillas de Dios, la revelación de Dios. Y Pentecostés es la fiesta que tiene 2 panes con levadura, la única fiesta que tiene levadura en sus panes, y el sacerdote las mecía y daba entonces la bendición al pueblo de Dios. Porque en la palabra se iba a dar entonces en otro idioma que no fuera hebreo. Es la única y más importante fiesta que nosotros tenemos para poder participar de otras 3 fiestas que faltan. Termino con esto. Las fiestas que faltan son trompetas, que habla de un llamado a humillarnos y a buscar de Dios, que es para restaurar. Restauración, que es el lugar de la expiación. Y por último, tabernáculo, que es la manifestación de los hijos de Dios. A mí me gustaría que la iglesia pudiera llegar a ese punto. Cuando digo la iglesia, hablo de gente tan sencilla como estoy conmigo. No estoy hablando de los nombres que los ministros quieren poner, se oponen, o las cosas que enseñan. No estoy hablando de los 5 ministerios, estoy hablando de gente sencilla como tú y como yo. Que podamos llegar nosotros a la manifestación de los hijos de Dios. Entonces eso es tabernáculo, ese es Sukkot, ese es el lugar para vivir fuera de nuestra casa, sino para dar a conocer la realidad de una nueva vida que Dios quiere que nosotros compartamos con los demás. Padre, te damos gracias y te bendecimos en este día, que sabemos que esperamos grandes cosas tuyas. Dinos, Señor, queremos escucharte, queremos participar de las cosas más excelentes, y queremos hacerlo, Señor, a través de la ayuda tuya en todo, el conocimiento, el entendimiento. Tenemos que escuchar y tenemos que ver también en visiones lo que tú también estás hablando, que nosotros no podemos escuchar con palabras audibles, sino solamente como visiones. También te damos gracias, Señor, porque sabemos que este es el gran día donde tú, Señor, estás escogiendo para que podamos ser parte de una gran bendición que viene para todo el mundo. Y te decimos, Señor, venga tu reino. Creemos en tu reino, creemos en la restauración, y creemos, Señor, de que no podemos alcanzar ni siquiera un poquito de esa restauración si no hay un responder a tu amor. Si nosotros estamos mirando en este día la gran necesidad que tiene tu pueblo en muchas formas, tanto los que están pasando por tribulación, como también por la necesidad también de una enfermedad y de necesidades que nosotros nos encontramos todos los días en persona, Señor.
y gente que no solamente en la iglesia, sino fuera también de la iglesia. Gracias por esta noche y gracias porque sabemos que todas estas cosas las podemos alcanzar a través de una relación contigo. Ayúdanos, Señor, para que todo tu pueblo, todos los niños y todas las personas que están en la iglesia puedan llegar a un punto donde sean completamente llenas de tu Espíritu, para que tú produzcas en ellos el fruto a 100 por uno. Gracias, Padre, por esta noche. Amén, Señor.